Listo, buenos días a todos. Para el día de hoy pues me corresponde hablar de la actividad de estudio de casos del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y va a ser pues acerca de unos puntos básicos sobre el manejo de la enfermedad carotidia. Entonces, para el día de hoy les traigo esta agenda que la vamos a hacer pues un poco diferente a lo habituado en este tipo de charla y empezaré hablando pues, principalmente de la primera meta de aprendizaje, la cual la haré de manera introductoria. Ya después pasaremos al primer caso clínico, vamos a dar la segunda meta de aprendizaje, después del segundo caso clínico y por último finalizaremos con la tercera meta de aprendizaje. Durante la charla iré realizando pues algunas preguntas al servicio de vascular periférico. Entonces empecemos con la primera meta de aprendizaje, que sería ¿cuándo realizar tamización en enfermedad carotidia? Entonces, para tener en cuenta, pues, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga pues esa enfermedad. Y al igual que cualquier otra enfermedad aterosclerótica, van a ser pues, principalmente la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, pues, tabaquismo, que tenga dislipidemia, que tenga enfermedad ya cardiovascular establecida, pacientes con sedentarismo y principalmente en carótidas, pues que el paciente ya haya tenido una historia de radiación en el cuello. También es importante hablar un poco acerca de la epidemiología y hay que tener en cuenta que la enfermedad arterial carotidia es una causa pues, importante de enfermedad cerebrovascular y se puede estimar que hasta el 30% de los ACV isquémicos van a ser causados por una estenosis carotidia. La prevalencia pues, de la estenosis carotidia se va a ver aumentada con la edad y en pacientes mayores de 80 años, hombres pueden tener hasta el 7,5% de la estenosis y mujeres hasta el 5%, pues las que son mayores de 80 años. Esto teniendo en cuenta pues que serían pues estenosis asintomáticas, el 7,5% pues de los hombres mayores de 80 años y mujeres mayores de 80 años también. Y también hay que tener en cuenta que el riesgo del ACV también va a ser como directamente proporcional a la magnitud o gravedad pues, de la estenosis, siendo pues un riesgo relativamente bajo, menor del 1% si la estenosis es menor del 80%, pero este riesgo se aumenta casi 5 veces cuando la estenosis es mayor del 90%. En esta publicación pues, que se publicó en la revista Stroke, este es un consorcio, un consorcio americano principalmente, en el cual reunieron o estudiaron 25 estudios que se realizaron en Estados Unidos y en Europa, con el objetivo de ver cuáles eran como los fenotipos y diferentes factores de riesgo que se presentaban para que un paciente tuviera un ACV de cualquier tipo, pero específicamente pues el ACV isquémico. Entonces en total se reclutaron casi 17.000 pacientes y lo que se encontró principalmente es que el 22% de estos pacientes iban a tener el ACV isquémico a consecuencia pues de una aterosclerosis de arterias grandes. Aquí pues estaríamos hablando de las vertebrales y las carótidas y de eso más de la mitad de estas van a ser pues estenosis extracraneales, que es lo que nos corresponde pues el día de hoy, y el resto van a ser estenosis intracraneales y en una menor cantidad van a ser pues estenosis como tanto intracraneales como extracraneales. En cuanto a la epidemiología, ya hablamos de la epidemiología como de la estenosis, hay que tener también, saber cuál es la epidemiología de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, para este estudio que lanzó, pues, esta publicación que lanzó el Lancet para el año 2019 acerca de la epidemiología global del ACV, se encontró que para el 2019 la incidencia de ACV isquémico era de 7,63 millones de casos y que la mortalidad a causa del ACV isquémico era de 3,29 millones de casos. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que hasta el 20 el 30% de los pacientes con ACV son por estenosis carotidas, puede hacer pues, el análisis y podríamos concluir que aproximadamente hubo 2 millones de los ACVs iban a ser causados por estenosis carotidia. Y es muy importante pues, tener en cuenta esto, ya que la enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de discapacidad y muerte, siendo únicamente superada por los desórdenes pues, en la etapa neonatal y la enfermedad cardíaca isquémica. Y esta es como la recomendación que nos trae la guía americana para el manejo temprano de pacientes con ACV isquémico, en la cual pues la traduje textualmente de lo que dicen ellos, y es que dice, para los pacientes que tengan un ACV isquémico agudo que no sea discapacitante, o sea que la escala de Rankin modificada esté entre 0 y 2, y que este ACV sea en el territorio carotidio, o sea la circulación anterior cerebral,
y que sean candidatos para una intervención, ya sea endarterectomía o stent, dice que se debe realizar rutinariamente estudios no invasivos de las carótidas dentro de las primeras 24 horas y es una clase y un nivel de evidencia buenos. Y para el diagnóstico pues ya de la enfermedad carótida vamos a tener pues dos grandes grupos de imágenes, estudios pues invasivos y estudios no invasivos. Dentro de estos estudios no invasivos eh, vamos a tener el Doppler de las carótidas, el angiotac o la angioresonancia, y los estudios invasivos ya van a ser pues la arteriografía de las carótidas. En esta tabla lo que muestro es como que son los ítems que la persona que esté realizando el Doppler de carótida es lo que irá a buscar. Y lo que principalmente vamos a buscar es lo que está aquí en este primer cuadro, que es la velocidad sistólica pico en la estenosis carotidia. Desde con esto vamos a clasificar la estenosis como en 3 grados. La leve, que va a ser aquella que es menor del 50%, va a tener una velocidad sistólica pico de 125 centímetros por segundo. La moderada, la estenosis va a ir entre 50 y 69% y la velocidad va a ir entre 125 y 230. La estenosis grave va a ser aquella que tenga entre 70 y 90% y una velocidad sistólica pico mayor de 230. Y ya pues si la persona tiene una estenosis del 100%, esto es equivalente a una oclusión carotidia y no vamos a registrar pues velocidades Doppler en el momento pues de la evaluación. Esta es otra recomendación, pero esta ya es la que nos hace la Guía Europea para el Manejo pues, de Pacientes con Enfermedad Arterial Periférica. También la traduje pues, textualmente lo que ellos dicen. Entonces ellos dicen, para pacientes, pues las imágenes que se recomiendan para evaluar la estenosis carotidia, la primera recomendación que nos traen es que el estudio de elección en primera línea debería ser el Doppler de carótidas, pero si por alguna causa no se puede realizar, también se puede realizar un angiotac o una angioresonancia, y con esto vamos a evaluar como cuál es la extensión de esta estenosis y cuál es la gravedad de esto. Y pues hay que hablar estenosis extracraneal, o sea, en la porción del cuello. Ya si el paciente se documentó pues que tiene una estenosis carotidia por alguno de estos métodos y el paciente se considera que es partidario a realizar alguna intervención, la segunda recomendación lo que nos habla es si lo que queremos hacer en el paciente es hacer un stent de la carótida, deberíamos evaluar como cuál es la anatomía del árbol vascular a partir pues, del arco aórtico hacia arriba, o sea, arco aórtico, cuello y vasos intracerebrales. Y esto lo deberíamos realizar o por angiotac o también por angioresonancia. Y por último, si el paciente es candidato a una intervención, pero ya por endarterectomía, recomiendan que el primer Doppler de carótida sea como corroborado por un segundo Doppler de carótidas y que este segundo Doppler lo realice algún experto pues, en medicina vascular, o que si no se puede, ya sea también corroborado por angiotac o por angioresonancia. Y en cuanto ya a la tamización propiamente hablando, o sea, pacientes que sean asintomáticos, la guía europea lo que dice es que está en contra de que a estos pacientes se les haga una tamización rutinaria si no tienen ningún síntoma. Entonces es una recomendación en contra. Y dicen que se podría considerar realizar la tamización en pacientes que tengan algún grado o algún factor de riesgo cardiovascular con el objetivo de mejorar como la terapia óptima de la enfermedad cardiovascular, pero no con el objetivo de que el paciente pues sea llevado a alguna intervención carotidia invasiva. Y este grupo, el Task Force para Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, también está en contra pues, de que se realice alguna tamización en pacientes con enfermedad carotidia asintomática. Entonces, estas recomendaciones prácticamente pues, salen como de este metaanálisis que realizó este Task Force americano para la tamización de estenosis arterial carotidia en personas asintomáticas. Entonces, dentro de los resultados principales que se obtuvieron en 3 estudios pues, del metaanálisis, lo que vamos a ver es que compararon la endarterectomía carotidia contra la terapia médica en pacientes que, como ya dije, eran asintomáticos. Y los resultados que nos muestran acá, nos lo muestran como en términos de una diferencia de riesgo. Y como podemos ver aquí en esta otra tabla, los resultados, pues en el mejor de los casos, que por ejemplo en este desenlace es hasta el 5%, pues una reducción del 5%, con lo cual es algo que no es significativo,
pero si vamos pues en el último que está señalado, que es como el riesgo de muerte o ACV en el perioperatorio, sí le confiere pues un riesgo hasta del 2% a los pacientes pues que fueron operados. Entonces, teniendo en cuenta pues estas recomendaciones, no se, no, no, no se considera como útil realizar la tamización si el paciente pues lo van a operar, porque no va a mejorar la sobrevida o los desenlaces, pero sí le va a conferir un riesgo adicional. Y en este forest plot, lo que vemos pues en los estudios es que en general los resultados no son estadísticamente significativos en ninguno pues, de los estudios, y al igual en eso mismo también nos dan los resultados en términos de diferencia de riesgo. Entonces, por eso es que las guías nos recomiendan pues realizar una tamización de rutina en pacientes con enfermedad arterial carotidia asintomática. Ahora sí, ya para empezar a hablar, vamos a empezar a hablar del primer caso clínico. Entonces, se trata de un paciente masculino que es de 72 años, es conductor de taxi y él vive en Itagüí. Él consultó en otra institución de la ciudad pues, por una disminución de la agudeza visual. Esta disminución de la agudeza visual empezó hace un mes por el ojo derecho. Cuando esto empezó, consultó con un médico particular y ahí como que no hay tanta claridad de por qué se le ordenó pues un Doppler de carótidas, pero el paciente se lo hizo y este Doppler de carótidas demostró una estenosis del 80% en la arteria carótida interna izquierda. Y aquí pues tener en cuenta que el síntoma que el paciente tuvo fue por el ojo derecho. Y con ese resultado ya sí consultó pues a otra institución de tercer nivel de la ciudad. Allá fue evaluado por el grupo de oftalmología y se llegó a la conclusión de que lo que el paciente tenía en el ojo derecho era una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Con esto le realizaron como más estudios de extensión, entre los cuales pues se le realizó una resonancia magnética en la cual se encontró que tenía pues una encefalomalacia parietal derecha y que tenía una estenosis carotidia bilateral mayor del 50%. Entonces, teniendo en cuenta esta estenosis, lo remiten a nuestra institución ya para realizar pues un manejo como por cirugía vascular, y realizar también pues una panangiografía. Cuando llega pues a la institución, lo ve un primer especialista pues ve toda la historia del paciente, revisa los estudios y considera pues que el paciente no tiene indicación para realizar alguna intervención y lo que le propone es como realizar un manejo médico óptico óptimo de su enfermedad aterosclerótica, y al día siguiente lo ve un segundo especialista ya diferente, revisa nuevamente las imágenes y teniendo en cuenta que el paciente ya tiene un área de malasia parietal derecha en el lado que el paciente tenía pues la manifestación visual, y revisó pues la resonancia magnética, y lo que conceptúa es que dice que pues que esta arteria carótida interna derecha tiene un centro necrótico que es rico en lípidos, lo cual hace que esta placa sea vulnerable, y con esto es que toma la decisión de solicitar una panangiografía con el objetivo pues, de realizar una intervención carotidia con stent. Dentro de los antecedentes relevantes del paciente era hipertenso, prediabético, y él dice que hace 10 años le había dado un derrame cerebral, así decía, pero no hubo también como claridad ni tenemos historia sobre esto. Entonces, pues finalmente al paciente se le realizó una panangiografía y se documentó que en el lado derecho tenía una estenosis del 60% en el origen de la carótida interna derecha, y que esta, pues, sí que tenía una placa ulcerada, y se le realizó pues un implante, un stent autoexpandible. Ahora, para la segunda meta de aprendizaje, vamos a ver cuáles son las indicaciones para realizar una revascularización en pacientes con enfermedad carotidia. Entonces, esta también es como la recomendación textual de la guía europea para el manejo de estos pacientes. Y lo que dice la primera recomendación, que es como una clase, pues un nivel de evidencia 1A, es que se debe considerar la enterectomía carotidia en pacientes que sean sintomáticos para una sede en el territorio carotidio, y que estos síntomas sean en los últimos 6 meses y que tengan una estenosis grave, o sea, entre 70 y 99%, siempre y cuando el grupo que vaya a realizar la intervención tenga una tasa de ACV o muerte preoperatoria menor del 6%. La segunda recomendación es que si el paciente ya tiene pues también la estenosis, pero ya no es grave, sino moderada, o sea, entre 50 y 69%, ya la recomendación pasa a ser una clase 2A, y también es 1A
pues, la tercera que nos dicen es que siempre se va a preferir la cirugía por encima del stent, pero si por algún motivo no es posible realizar cirugía, la última recomendación ya es para en cuanto al stent carotídeo y es una 2B, que es básicamente como lo mismo que la primera recomendación. Entonces, ¿qué es lo que definen ellos como síntomas pues, síntomas en el territorio carotídeo? Entonces, vamos a ver esos síntomas, por ejemplo, síntomas hemisféricos. Entonces, vamos a tener que el paciente tenga debilidad en alguna de las extremidades, que tenga entumecimiento, parestesia de algún pues, lado del cuerpo, que sea contralateral al sitio pues, de la estenosis. Síntomas neuropsicológicos como la afasia o la negligencia, y otros síntomas ya como menos comunes como embolismos pues, de la arteria central de la retina, que se van a manifestar como una ceguera. Y nos dicen que los síntomas como lo son la cefalea, el mareo, la diplopía y síncope no son sugestivos pues, de isquemia, y estas no deberían ser indicaciones para llevar al paciente a alguna intervención. Y por allá en el año 93 hubo un estudio que se realizó en pacientes que tenían neuropatía óptica isquémica anterior y estenosis carotidia, y lo que ellos encontraron es que la estenosis carotidia era una manifestación muy poco común de la neuropatía óptica isquémica anterior. Entonces, ahí también queda como la duda en cuanto a si esto es o no una manifestación. Entonces, dentro de la evidencia de lo que tenemos pues en la literatura en cuanto a esto, este es como de los grandes estudios publicados, que es el estudio NACET, pues, que se publicó en el New England en el año 91. Este fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, se realizó entre los años 1988 y 1991 en 50 centros pues, en Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos pues, principalmente, y se obtuvieron 662 pacientes. Casi la mitad pues, en cada grupo fueron aleatorizados a recibir manejo médico o a recibir cirugía con la endarterectomía carotidia. Dentro del grupo de inclusión pues, que tuvieron pacientes menores de 80 años que tuviesen historia de una IT o ACV no discapacitante. Eso lo definen también con el ranking entre 0 y 2, y que tuviesen una estenosis carotidia por encima del 30%, del 30 al 99%. Entonces, en esta tabla lo que muestran es como los principales desenlaces, los principales desenlaces de efectos adversos en cada grupo a los 2 años de seguimiento. Entonces, en este primer grupo es el de los pacientes que tuvieron manejo médico, y en este segundo los pacientes que tuvieron manejo quirúrgico. También nos dan como los resultados pues, en reducción del riesgo, y lo que vemos pues que el grupo de manejo quirúrgico sí tuvo pues como menores desenlaces en cuanto a todos estos desenlaces. Entonces por eso es que las guías como que recomiendan o recomendaban pues previamente realizar la intervención en estos pacientes. En estas tablas, en general, lo que vamos a ver en todas las tablas es que en la primera parte de las curvas, todas van a ser peor para los pacientes que fueron sometidos a cirugía, y esto es, y esto se ve reflejado ya que en los primeros 30 días postoperatorios, estos pacientes pues iban a tener mayores desenlaces de muerte perioperatoria o ACV perioperatorio. Pero a medida que iba pasando el tiempo, entonces hasta los 30 meses que fueron seguidos los pacientes, es que sí se veía una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos. Entonces vemos aquí diferencias casi del 20% en cuanto al desenlace, por ejemplo, de cualquier stroke ipsilateral pues al lado de la estenosis carotidia, en cualquier stroke, ya sea ipsilateral o contralateral, pues muerte o cualquier tipo de ACV también es una diferencia estadísticamente significativa, y la diferencia ya se va como disminuyendo cuando el ACV ipsilateral al lado de la estenosis es una ACV mayor, o sea que ya tuvieran pues un ranking entre 3 y 4, ya la diferencia era aproximadamente del 10%, pero sí se logró determinar que sí había pues un mayor beneficio en el grupo de los pacientes quirúrgicos. En esta, pues, las mismas tablas vamos a ver pues, básicamente los mismos resultados, favoreciendo siempre al grupo quirúrgico. Y estas otras tablas, lo que hicieron estos autores fue que los pacientes que tuvieron pues estenosis graves, o sea, mayor de 70%, el objetivo principal de ese estudio era seguirlos hasta 30 meses aproximadamente.
pero ya después cogieron subgrupos de pacientes con estenosis leves o moderadas y esto ya lo siguieron a más largo plazo hasta 8 años. Entonces ya posteriormente, 8 años después, ellos sí publicaron resultados de estos subgrupos y del grupo inicial pues con estenosis graves. Y lo que se evidenció es que el beneficio de la cirugía en los pacientes con estenosis grave se perpetúa pues más allá de los 30 meses iniciales. Entonces hasta los 8 años siguientes sí se mantuvo pues la diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos y vemos que a medida que la estenosis va disminuyendo en gravedad, esta diferencia pues también va disminuyendo. Entonces, pacientes con estenosis moderadas, ya la diferencia pasa a ser aproximadamente el 10% y los pacientes con estenosis leves, pues ya no hay un beneficio neto para realizar la intervención quirúrgica. Por ahí me están haciendo unas preguntitas, ya ahorita Cierto. las leo como para responderlas, ¿listo? Eso. El segundo estudio grande pues, de la literatura es el estudio, el SST, que fue realizado en Europa. Pues entre las grandes diferencias de este estudio con el estudio de los americanos es que ellos utilizaron como unas diferentes medidas para clasificar la gravedad de la estenosis. Entonces también este fue un ensayo clínico lectorizado realizado también entre 1981 y 1994 en 97 centros de Europa, pero se recogieron una gran cantidad de pacientes, 3.024 pacientes. 1.213 fueron aleatorizados para manejo médico y 1.811 fueron aleatorizados para el manejo quirúrgico con endarterectomía. Y en esta sí recogieron cualquier paciente que tuviera algún grado de estenosis carotidia hasta pues estenosis del 99% y lo mismo pacientes que hubiesen tenido alguna manifestación clínica, ya sea un ACV no discapacitante o una isquemia cerebral transitoria. Y en este grupo no discriminaron como por edad, a diferencia del grupo de los americanos. Entonces, dentro de los desenlaces que ellos documentaron, primero antes de hablar de desenlaces, aquí en esta parte de abajo vemos pues que tuvieron muchos grupos eh, en cuanto a la gravedad de la estenosis carotidia. Entonces empezaron a pacientes con estenosis hasta el 20%, los tuvieron en cuenta pues en su estudio. Y vemos que no era como los americanos que tenían estenosis leve, moderado, grave, sino que eran pues varios grupos y ellos no lo clasificaban como en estas tres categorías. Entonces, por ejemplo, en esta primera tabla, lo que vamos viendo son los resultados como en los primeros 30 días después de la cirugía, y al igual pues que el estudio previo de los americanos se documentó que en los pacientes sometidos a cirugía iban a tener peores desenlaces dentro de estos primeros 30 días, pero que a medida que pasaba el tiempo ya los desenlaces se iban a favorecer al grupo quirúrgico y principalmente los desenlaces iban a ser más estadísticamente significativos cuando la estenosis carotidia era mayor del 80%. Entonces aquí vemos pues que sí hay una gran diferencia en cuanto a ambas curvas en cuanto a este desenlace en este grupo de pacientes. Lo mismo en este tipo de desenlace, que es el riesgo de tener una ACV mayor dentro de los 3 días siguientes al evento, dentro de los 3 años siguientes al evento, pues hay una diferencia estadísticamente significativa. Y en esta última tabla lo que muestran es como la proporción de los pacientes que estaban libres de algún ACV mayor después de la cirugía y vemos que también se favorece pues el grupo quirúrgico para este tipo de desenlace. Entonces, dentro de las grandes conclusiones pues, de los estudios, es que los pacientes que tuviesen un ACV isquémico o AIT y que este ACV isquémico fuese menor y que la estenosis fuese mayor del 80%, eran los que se iban a ver más beneficiados pues, del manejo quirúrgico y entonces por eso es que las guías nos recomiendan que los pacientes que tengan una estenosis grave son los principales beneficiados de alguna intervención pues, de las carótidas. Y ahora, entonces, sí, la primera pregunta para el servicio de medicina vascular es que, como vimos en el caso clínico anterior, el paciente, la indicación o la manifestación clínica que había tenido era una neuropatía óptica isquémica anterior. Pero entonces, la pregunta es si ustedes consideran que esta sí es una manifestación clínica que amerite una intervención carotidia. Nico, vení, pero hagamos una cosita. Devolvete al caso clínico porque hay algo que quiero aclarar. En la última diapositiva del caso clínico. Muy bien, perfecto. Listo, entonces,
tú ejemplificaste bien eso, de que un primer especialista analizó la parte solamente de la neuropatía óptica isquémica y consideró que el manejo era solamente médico. Luego llegó Sí, otro especialista eh, de la misma rama, incluso de la especialidad que lo vio inicialmente, y revisaron la angioresonancia que le habían hecho extrainstitucionalmente y encontraron que el paciente tenía un centro necrótico líquido en lípidos, o sea, como quien dice, la placa estaba casi rota, pero incluso la placa que estaba menos afectada, que era la derecha, que estaba con un compromiso aproximadamente, decían que más del 50%. sí. Eh, entonces, teniendo en cuenta eso, pues las variables para tomar decisiones fueron muy polémicas y de ahí surgió tu pregunta cuando encontraste que la asociación de neuropatía óptica isquémica con enfermedad carotidia no era tan fuerte como para tomar la decisión de llevar al paciente a procedimiento. Entonces, queremos darle el paso pues, a vascular periférico para que nos explique esto, nos dé sus recomendaciones y sobre todo también que nos dé apreciaciones con relación a esta primera parte, que es las indicaciones de procedimientos en pacientes con estenosis carotidia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Guerra, pues yo soy el Fellow de Medicina Vascular. Eh, entonces, pues para hablar, pues dar paso como a la primera pregunta, cuando la novia, pues la neuropatía óptica no arterítica, se considera que es más que todo una enfermedad arterial y como muy bien nos lo expuso el doctor Nicolás, la relación con la enfermedad carotidia es muy baja, y no solo en este estudio del 93, sino en otros que se han hecho en seguimiento. Y como definición hace parte de eso, que es al ser una enfermedad que ni siquiera sabemos muy bien cuál es la fisiopatología, pero que se cree que es más microvascular, el estudio de la enfermedad carotidia no estaría indicado, porque puede pasar esto, que se encuentran algunas áreas de estenosis y empiezan a confundir al clínico a preguntarse si sí debería o no debería intervenir estas áreas de estenosis. Lo que sí se considera una manifestación de la enfermedad carotidia es un infarto de retina arterial, pero eso es muy distinto a una neuropatía óptica y ahí es donde tenemos que tener la diferencia porque si no estamos muy familiarizados con los términos, podría confundirse y podría dar paso a esto. Eh, lo que pasó en este paciente fue que después de ese primer Doppler se confundieron y de todas formas pues empiezan a solicitar el siguiente paso que fue la angioresonancia considerando si era definitivamente pues sintomático o no y ya lo que nos encontramos fueron con placas de características de riesgo que si bien yo creo que podemos discutirlo un poco más adelante, lo que es la placa ulcerada y la placa de un gran componente lipídico, sí tienen un riesgo mucho más alto de ruptura y más alto de un ACV isquémico en los siguientes 5 años del seguimiento, pero hay que tener muchas consideraciones, sobre todo en el riesgo del procedimiento que se le va a someter al paciente y sobre todo en cuál es la expectativa de vida de ese paciente. Como vemos, pues ese paciente que nos presentan en el primer caso era un paciente que siempre estaba comórbido, probablemente ya tenía muy avanzadas sus otras enfermedades cardiovasculares y quizás no era el mejor candidato a intervenirlo como tal, sino como muy bien nos han mostrado, dejarlo pues como en una terapia médica óptima, pero tratando de asegurar de que el paciente sí sea adherente a esa terapia médica óptima y evitar esa inercia terapéutica que nos encontramos en los servicios de consulta, que el paciente se lo encuentra fuera de metas y se dice, esperemos al siguiente control a ver si te ajusto los medicamentos, que es definitivamente lo que evita que encontremos los mejores beneficios de la terapia médica óptima. Esos pues eran como mis comentarios en este primer caso. No sé si la doctora Maribel tenga algún otro comentario. No, muy bien, Muchas gracias, Sebas doctor. y, Juan Nicolás. Definitivamente, yo digo que el punto aquí importante, y Juan lo resaltó muy bien en la presentación, es definir enfermedad carotidia extracraneana sintomática. Entonces, dentro de los síntomas hemisféricos, que es lo más usual, un accidente cerebrovascular, territorio de cerebral media, estamos hablando de circulación anterior, o los síntomas oftálmicos, los síntomas visuales, pues definitivamente la neuropatía óptica isquémica es una enfermedad microvascular, más que una manifestación clínica. Entonces, miren que teniendo en cuenta que la mayor evidencia respecto al beneficio de la intervención adicional en el manejo médico es en la enfermedad sintomática, yo creo que la definición es el punto como más complejo de hacerlo. Y
definitivamente, pues como analizando ya a punto las características de este paciente, probablemente si bien tiene características de riesgo por imagen la placa, la manifestación clínica probablemente no lo hacía una enfermedad sintomática. Perfecto, profe. Doctora, muchas Muy gracias. interesante, porque el paciente fue llevado a procedimiento y aprendimos mucho. Dejarlo de los síntomas, quiero precisar algo, porque como nos acompañan también médicos generales, me parece que esa definición de síntomas hemisféricos como entumecimiento, parestesias de una extremidad, no sé hasta qué punto, si eso no se relaciona con un compromiso imagenológico, uno debería de tenerlo en cuenta para llevarlo a un procedimiento. O sea, probablemente un accidente isquémico transitorio claro, con una pérdida de la fuerza en una extremidad sea más claro, pero esa sensación como de que al público no le quede la sensación de que un paciente que le llegue con parestesias en miembro superior derecho, entonces se le debería hacer un Doppler y llevarlo entonces a interconsultar para probablemente hacer un procedimiento. No sé qué piensa la profe Maribel, porque es que tú misma lo dijiste, la parte de definir qué es una enfermedad sintomática es clave acá. Claro, no, o sea, tiene que ser un síndrome neurovascular agudo, un accidente neurovascular, un AIT, y que yo correlacione ese déficit, digamos, con la lesión. Si ahí yo tengo una pérdida transitoria, o sea, la pérdida no necesariamente tiene que ser, puedo tener un paciente funcional, digamos, ahí sí sería importante hacer la resonancia para caracterizar, digamos, si hay lesión o no, y es definitivamente determinar esa manifestación de esos síntomas hemisféricos que son más usuales, pues con la ayuda de neurología, evidentemente se pueden aclarar. Un punto que sí me gustaría dejar muy claro acá, porque lo vemos muy frecuente en la práctica clínica, y es que se solicita el estudio como tamización por síntomas que no son focales, hemisféricos. Es lo que está ahí en la diapositiva. Síncope, diplopía, mareo, inclusive hay veces la amnesia global transitoria, cuando uno ya todavía no ha descartado síndrome neurovascular agudo, epilepsia, o sea, tener una crisis focal. Definitivamente el síncope, que es lo que usualmente más se manda, no es una manifestación de la enfermedad carótida extracraneana. Y la asociación entre síncope y enfermedad carótida extracraneana es completamente, digamos, inusual. Entonces, eso sí tiene que quedar ese mensaje claro de que para esas manifestaciones que no son focales, vértigo, mareo, síncope, no está indicado realizar una tamización para enfermedad extracraneana porque eso no lo hace sintomático. Y yo puedo encontrar una estenosis significativa, pero que es asintomática, porque no sería la manifestación de la enfermedad. Perfecto, muchas gracias, queda muy claro. Atencia, ¿querías preguntar o decir algo? A veces se les prende el micrófono por error, pero con Atencia no creo. Yo creo que el hombre va a hablar. Equivocarlo. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. No era para agradecerle pues al residente la exposición muy clara que hizo y pues a la profe Maribel y al fellow lo claros que han sido. Yo tengo una opinión respecto a esto de la estenosis carotídea y es que uno tiene que intentar primero no hacer daño al paciente y partiendo de ese supuesto hipocrático, evitar intervenciones innecesarias que lleven a riesgos al paciente, sobre todo en esta enfermedad donde hemos visto que prima más el concepto del radiólogo intervencionista y no se ve esta enfermedad como una enfermedad sistémica, como lo que es la aterosclerosis. Yo ignoro si para el tiempo de los estudios NACET que se realizaron, teníamos antiagregación de alta potencia, teníamos terapia con estatinas de alta intensidad, teníamos otros manejos médicos que podrían hacerse a los pacientes antes de llevarlos a eso. Ignoro eso, pero creo que en ese momento no había algunas de esas tecnologías con las que contamos. Exacto, profe. Eso es otro, profe, qué pena. Esa es otra de las cosas, pues, que obviamente son estudios muy viejos. Prácticamente en esa época tenían, era disponible la aspirina.
Y las estatinas pues, de alta intensidad no están tan bien disponibles para esa época, a diferencia que hoy en día sí tenemos terapias hipolipemiantes más efectivas, inclusive ya tenemos pues, manejos con doble antiagregación en los pacientes. Entonces habría que esperar eso, a ver qué diferencia hay para el día de hoy. No, y pónganlo en números, profe, porque eso es súper interesante lo que dice el doctor Atencia. O sea, en el NACET solamente el 30% tenían terapia con estatinas, de las cuales todas eran lovastatina, o sea, estatina de baja intensidad. Entonces, para la evaluación de enfermedad sintomática, tanto en el estudio americano como europeo, a la luz no tenía tratamiento médico óptimo que podemos dar a enfermedad cardiovascular, diabetes, falla cardíaca, enfermedad renal crónica y demás, hipertensión arterial, porque también eso era un punto importante, ni siquiera más del 50% de la población tenía a lo que se considera hoy metas adecuadas de control de presión arterial. Bueno, yo creo que es muy importante, Nicolás, antes de dar más la palabra, que le expliquemos al público que falta otra meta de aprendizaje y Y ya otro entonces caso al final clínico. seguimos con la discusión. Continúa, por favor. Listo. Entonces, el segundo caso clínico es un paciente de 74 años, es pensionado y él consultó a nuestra institución por un dolor de pecho. Él ingresó remitido a nuestra institución de primer nivel, en la cual pues le hicieron los estudios y diagnosticaron que tenía un infarto sin inhalación del ST y lo remitieron. Dentro de la revisión por sistema, el paciente dice que ya hace varios tiempo tenía una claudicación intermitente de los miembros inferiores en una cuadra y como factores de riesgo, pues antecedentes tenía hipertensión arterial, era diabético, pero no tenía tratamiento para esta diabetes y fue, pues sí tenía un índice tabáquico alto y hace un mes había como que suspendido el consumo pues de tabaco. Dentro de lo relevante, el examen físico que se le encontró tenía una presión arterial por fuera de metas, se le encontró un soplo en la carótida derecha y en los miembros inferiores se encontró ausencia de pulsos infrapopliteus. Entonces, los exámenes que le tenía el paciente eran una troponina y de alta sensibilidad por encima del percentil 99, un colesterol HDL muy bajo y una hemoglobina glicada en 11.2, lo cual habla pues de un mal manejo de su diabetes. Y ya también vamos viendo que tenía una creatinina algo elevada, entonces algo de nefropatía incipiente, pues ahí empezamos a ver. Entonces, con todo esto, el paciente pues se diagnosticó que tenía un infarto sin elevación del ST y se procedió a llevar una coronariografía, la cual documentó pues, que tenía una enfermedad aterosclerótica intermedia, unas lesiones intermedias del 50% en la DA y en la circunfleja que fueron para manejo médico con doble antiagregación, estatina, beta bloqueador y con un YECA. Para la ausencia de pulsos y los síntomas que el paciente refería de claudicación, se le realizó una pletismografía arterial, pneumografía de miembros inferiores, lo cual documentó que es que tenía un compromiso grave del segmento femoropopliteo e infrapopliteo, y para el soplo que se le halló al examen físico, se le realizó un duplex de carótidas, el cual pues muestra que la arteria carótida interna derecha tenía una enfermedad significativa entre el 70 y el 99%. Eh, ya pues con este resultado de este Doppler se le pidió un concepto a neurointervencionismo y ellos consideraron que el paciente tenía pues por la estenosis tenía una indicación de llevar a panangiografía como para documentar mejor esta estenosis y definir si requería o no una revascularización. Y la panangiografía lo que mostró era que tenía una estenosis del 90%, por lo cual le realizaron un implante de un stent autoexpandible. Entonces, la meta de aprendizaje de este paciente entonces sería, ¿cuándo está indicada la revascularización en pacientes asintomáticos? Entonces, la guía también europea, esto es lo que nos dice, y es que el paciente que tenga un riesgo quirúrgico promedio, que no lo aclara muy bien, y que tenga una estenosis sintomática por encima del 60%, dice que se puede considerar llevar a una endarterectomía siempre y cuando pues tenga unas características imagenológicas de alto riesgo y siempre y cuando pues, la tasa del grupo quirúrgico sea pues, de eventos adversos sea menor del 3% y que el paciente tenga una expectativa de vida superior a los 5 años. Ya si el paciente, por ejemplo, tiene la misma pues, cantidad, pero si el paciente lo vamos a llevar a un stent y no una endarterectomía, ya esta recomendación pues pierde como poder y pasa a ser una recomendación 2B. Y si el paciente ya tiene pues un alto riesgo quirúrgico, ya hay que como que sopesar bien si se requiere o no, y también pues pierde como indicación de llevar o no al procedimiento.
Entonces, como habíamos visto previamente, y lo que nos decía el doctor Sebastián era que hay unas características imaginológicas que hacen que la placa sea como de alto riesgo. Dentro de esta vamos a encontrar pues, que el paciente tenga una progresión de la estenosis mayor de 20% anualmente, que si le hacen un Doppler transcraneal se vea que haya como un embolismo espontáneo, pacientes que tengan placas largas o que tengan, por ejemplo, características inmunológicas como placas ecolucientes o con áreas hipoecoicas alrededor pues, de la placa. Y como en el paciente pues, que vimos inicialmente, que sin la resonancia vemos que tenga un centro necrótico rico en lípidos, eso también pues, le confiere una característica de alto riesgo y pues, según esto consideraron la revascularización. Por ahí está levantando la mano el doctor Jairo. Pero déjalo para seguir porque no perdemos el hilo, déjalo que para... Listo. Entonces, otra pregunta para el servicio de vascular es teniendo en cuenta que uno de los factores como para considerar revascularización es que el paciente tenga una progresión de la estenosis. ¿Qué tan necesario es un paciente que ya le habíamos documentado, por ejemplo, una placa leve, hacerle seguimiento ecográfico posteriormente con el fin de determinar si el paciente tiene alto riesgo o no de tener una ACV? Hola, mira, realmente el problema del seguimiento es que ecografía pues siempre va a ser algo operador dependiente y uno no sabe en qué momento van a llevar al paciente ni a qué parte le van a terminar haciendo el Doppler de carótida. El otro punto es que cuando uno hace el seguimiento, o sea, los estudios de cortes que tenemos de seguimientos de evaluación del grado de estenosis, vemos que que progresan rápidamente, es decir, aquellos que en menos de un año ha progresado de alguna forma su grado de estenosis, es a partir del 50 al 70%, y en grandes estudios poblacionales es menos del 3% los que en este tiempo de 18 meses han progresado al siguiente grado de estenosis. Y si tenemos en cuenta, como lo vamos a hablar, pues, de que realmente los asintomáticos, el mejor acercamiento siempre va a ser la terapia médica óptima, aunque existen algunos escenarios pues, que creo que los tocaremos más adelante, de cuándo yo sí voy a definir si ese paciente se va a beneficiar o no. El seguimiento como tal de la estenosis carotidia no sería una conducta que uno podría generalizar, porque nos va a pasar lo mismo que en el caso previo. Nos encontramos una estenosis que antes no era hemodinámicamente significativa, se convierte en hemodinámicamente significativa y nos encontramos que de pronto alguien está tentado a intervenirla cuando el paciente no tenía pues como alguna indicación clara de la intervención. El otro punto es que el seguimiento, idealmente, si uno lo va a hacer, por ejemplo, por área, tiene que ser con una ecografía 3D para que te permite cálculos mejores de cuál era el área de la estenosis, pues como tal carotidia, y es algo que en el medio no disponemos y que incluso en el mundo no se realiza, sino en contextos de investigación. Entonces, realmente, al no ser de que el paciente se empiece a tornar sintomático, no tendría como indicación de ese seguimiento estricto. Listo, perfecto, muchas gracias. Perfecto, Nico. Ahí terminaste tu parte teórica, ¿cierto? No, profe, tengo pues, que mostrar como evidencia en pacientes asintomáticos. Faltan unas poquitas diapositivas y ya, otros estudiecitos. Entonces ya estudios también que se han hecho para evaluar pues, el beneficio en pacientes asintomáticos. Tenemos este que es el estudio pues, el ECAS, en lo que pues, también fue un estudio clínico aleatorizado, multicéntrico en Norteamérica, en el cual también tomaban pacientes asintomáticos entre 40 y 69 años y que tenían una estenosis carotidia mayor del 60%. También como que fueron muy limitados los pacientes los cuales intervinieron. Al igual que los otros estudios que he mostrado, dentro de los primeros 30 días el riesgo va a ser mayor pues, en pacientes con llevados a cirugía, pero a largo plazo sí hubo pues una diferencia que en términos, este RR que les pongo acá no es riesgo relativo, sino una reducción del riesgo, como para tener eso en cuenta. Entonces, en términos generales, la reducción del riesgo fue del 50% en ambos grupos, el llevado a cirugía y el llevado a manejo médico óptimo. Pero si tenemos en cuenta esta reducción del riesgo, pues ya en los números grandes pasa de un 5% a un 6%, entonces tampoco es una diferencia como tan abismal como para considerar llevar a un paciente a cirugía.
En cuanto a riesgos, pues al desenlace como de una IT o muerte también, cualquier tipo de muerte, también el estudio lo que demostró fue que los pacientes llevados a cirugía también se iban a ver más beneficiados pues en cuanto a estos desenlaces, pero igualmente la diferencia de riesgos tampoco iba a ser como mayor. Y en cuanto al desenlace de una ACV mayor, ya si el riesgo, pues los desenlaces no se vieron significativos y no se considera pues que sea un desenlace relevante para estos pacientes. Y en el otro estudio que he realizado pues, en pacientes asintomáticos, el AST, eh, también un estudio multicéntrico en varios países, una buena cantidad de pacientes, pero en este la diferencia era que los pacientes que fueron aleatorizados, un grupo fue aleatorizado a que se fuera llevado a una cirugía inmediata, o sea, dentro de las próximas horas, y el otro grupo a evitar que fuese llevado a cirugía y si en algún momento de seguimiento por alguna razón ya tenía alguna indicación quirúrgica clara, el paciente pues se iba a intervenir. Entonces, lo que nos muestra ese estudio es que dentro de los primeros 2 años para el desenlace de cualquier tipo de stroke perioperatorio o muerte, iba a ser peor el desenlace para los pacientes que iban a ser llevados a cirugía. Vuelvo y repito, en los primeros 2 años. Lo mismo para este desenlace de una CV fatal, iba a ser, pues, que iban a tener peores desenlaces los pacientes que fueron llevados a cirugía. Pero ya cuando le quitan como el riesgo el riesgo perioperatorio, ya la diferencia sí pues fue, según ellos, estadísticamente significativa en cuanto al desenlace de cualquier tipo de ACV no perioperatorio o ACV mayor no perioperatorio también. Y también en cuanto pues a los otros desenlaces de que si el paciente no tenía una ACV pues no discapacitante, también eran como diferencias que para ellos fueron significativas, pero que en términos generales son diferencias del 4 o 5% que no vale la pena pues someter a un paciente al riesgo de el ACV perioperatorio, pues, si a largo plazo no van a tener pues tantos desenlaces positivos. Y lo que muestra este estudio es que los pacientes que se beneficiaron menos, por ejemplo, eran los pacientes mayores de 75 años iban a tener peores desenlaces y que los pacientes que tuviesen un colesterol, pues es en milimoles, mayor de 250 miligramos por decilitro, eran los que iban a hacerse como más favorecidos, pero pues es un factor de riesgo también como un poco despreciable. Y ahora sí, ya la última pregunta, ya para finalizar la charla, pues es para el servicio vascular, es si en un paciente que tenga alto riesgo cardiovascular y le encontramos un soplo carotidio, ¿qué deberíamos hacer frente a este soplo? Sobre si deberíamos realizar una evaluación ecográfica para documentar si sí tiene o no una estenosis o suponer que el soplo es consecuencia de una estenosis y no realizar pues una imagen como para documentar que tiene o no la enfermedad. Eso pues realmente la correlación entre la auscultación y el rendimiento por ecografía es muy malo, menos del 20% del paciente que vos le escuchabas un soplo, de verdad tenía una estenosis carotidia. O en el que vos no te escuchaste nada, le hiciste un Doppler y definitivamente encontraste una estenosis carotidia. Realmente no vendría a ser la mayor indicación para solicitar un Doppler en el paciente asintomático, a no ser de que quieras saber si ese soplo definitivamente es carotidio o viene a ser alguna irradiación de alguna valvulopatía o de algún problema pues cardíaco, pero solo por lo otro no sería como la mayor indicación. Perfecto. Como Listo. pueden ver, hicimos unas preguntas muy específicas al servicio de vascular. Esto surgió pues de Nicolás. Cuando lee el marco teórico, él saca esas preguntas específicas que le quedaron a él como dudas. Pero entonces yo creo que en este momento, ya que tenemos 10 minutos, quiero que hagamos un ejercicio y es hablar con vascular periférico y discutir esta parte que me parece que es la más debatible, eh, que es el paciente asintomático que estamos llevando entonces a intervenciones y probablemente de forma equivocada, ¿cierto? Ya no, lo que da la impresión es que la evidencia es muy clara de que estos pacientes no se favorecen del procedimiento, pero entonces volví a poner como esas recomendaciones de cuándo sí en paciente asintomático NICO. Espérate, profe, ya me devuelvo. Porque entonces todas esas indicaciones que colocó Nicolás, que es las características por Doppler, la ruptura de la placa y todo, hacen que de pronto
la gente tenga como una zona gris en la que pueda hacer el procedimiento y de pronto estamos haciendo más daño que beneficio. Entonces no sé qué piensa Vascular al respecto y luego de esa intervención le damos la palabra al doctor Jairo Rivera. Hola, pues yo aquí voy a jugar un Ok. poquito abogado del diablo, que yo sé que lo probé. Ayer incluso lo discutíamos, como cuáles serían unos puntos claros de esas características ecográficas. O sea, cuando uno lee la placa ecolúcida, la placa con centro necrótico de características de alto riesgo, si te aumentan el riesgo de una ACV entre un HR de 3 y 4 veces pues, en el primer año. Y más si a eso uno le pide un Doppler transcraneal. Obviamente muchas veces dicen, no, que si es en un servicio bullicioso se lo hacen, pero realmente es un examen que hay que pedir por aparte porque lleva tiempo. Y encontrar en un paciente asintomático con esas características de riesgo, y si yo encuentro una señal de microembolia en la cerebral media, el paciente tiene 10 veces el riesgo de tener una ACV en los siguientes 5 años. Es un riesgo muy alto y que probablemente sea un ACV hemisférico que nos pueda dejar muy dependiente pues al paciente para sus actividades del día a día. El problema ahí, es como para que quede esa zona gris de cuándo indicarlo, pues sí habrían unas indicaciones que uno podría considerar en esos casos, obviamente teniendo en cuenta que el paciente sí esté sometido a terapia médica óptima, porque esos primeros estudios eran solo con aspirina. Ya después estudios observacionales que se han hecho después de la década del 2000 sí vienen con mayor terapia antihipertensiva, con mayores estatinas. Incluso el último RCT que se hizo para comparar, que fue el año pasado, entre estenesis y endarterectomía, que ellos realmente no encontraron diferencia entre los dos procedimientos, pero era diseñado para buscar diferencia entre los dos procedimientos, no si el paciente sí se beneficiaba en asintomático. Y más o menos el 50-60% estaban con antihipolipemiantes y con antihipertensivos. El problema es que no hacen mayor aclaración de cuál era la intensidad de esta terapia, aunque se supone pues que ya son pacientes de esta década que deberían tener metas de seguimiento más estrechos, pero muestran también algo de la realidad de los sistemas, y es que a pesar de que hay metas claras, estos pacientes no se someten a la terapia médica óptima. Entonces, ese paciente ideal que uno tiene unas características de riesgo muy altas, si yo me lleno de motivos, si el paciente tiene una expectativa de vida más a 5 años por las comorbilidades que tiene, porque es muy funcional, y hablándole muy bien y considerando el riesgo que hay que decirles que existe el riesgo del ACV en el paciente que se lleva tanto en endarterectomía como en ACV periprocedimiento, aunque este último estudio hablaba de solo un 1% de riesgo. O el riesgo de infarto en el procedimiento quirúrgico cardíaco, si el paciente decide aceptar esos riesgos, pues uno podría ofrecer el procedimiento, porque realmente si le preguntamos a la parte intervencionista, ellos más que todo se van a fijar es en si es la posibilidad técnica, si su parte pues anatómica sí lo permite. Entonces es más que todo como hablar en este momento como de manera interdisciplinaria, a ver si este paciente sí se va a beneficiar o no, porque la decisión no va a ser fácil muchas veces. Yo quiero ahí Listo. como puntualizar una cosa. Juan, por favor, devuélvete la diapositiva como del nivel de recomendación de las guías europeas. Mil gracias. Entonces, vean esto. O sea, tenemos una recomendación 2B para endarterectomía en pacientes asintomáticos. O sea que miren que el procedimiento como de elección, porque para STEM es una recomendación 2B, que eso es un nivel de evidencia que no es fuerte, es para endarterectomía en asintomáticos. Entonces, yo ahí tengo que pensar, y que me gustaría si está el doctor Fabián, hay una cosa muy importante. Si ese nivel de recomendación, cuál es el número necesario a tratar y el número necesario a hacer daño de esa intervención, y definitivamente si eso se extrapola individualizando a mi práctica clínica. Entonces, yo les hago ese llamado de atención. Miren que para yo poder tener ese paciente, digamos, ideal en ese nivel de recomendación 2A para endarterectomía, yo tengo que tener bajo riesgo quirúrgico en un grupo que sea experimentado, que no necesariamente no lo tenemos en todos los lugares o centros de trabajo. Y adicionalmente, la mayoría de los pacientes que encontramos no tienen ni siquiera terapia médica. Miren ese paciente que ingresó con el síndrome coronario agudo, glicada de 11, no control de la presión arterial. Entonces, en nuestro escenario clínico actual, tener un paciente con las características óptimas, tanto del grupo de intervención como del nivel de riesgo, y en el cual ni siquiera tiene un tratamiento para
para compromiso de otro lecho vascular que inclusive ya había sido sintomático en la mayoría de los casos, pacientes con antecedente de infarto, diabetes sin control, continúan fumando, probablemente el riesgo de la intervención supera el beneficio en vez de dar un tratamiento médico óptimo. Entonces, esa pregunta de que si yo con un nivel de evidencia que no es fuerte, puedo extrapolar esos desenlaces a mi realidad, tanto de el grupo de quirúrgico o de intervención, probablemente no lo es. Entonces, una invitación, y que esto ha pasado a lo largo del tiempo con la enfermedad carotidia, es que tratamos más imágenes que pacientes, con procedimientos que son costosos. Todos los procedimientos son de riesgo y se pierde y se va entrando como en una inercia terapéutica, porque el paciente que ya me hace un evento, o sea, el evento centinela, por ejemplo, el segundo caso es muy bonito porque él llegó con un síndrome coronario agudo. Yo encuentro manifestaciones de aterosclerosis sistémica porque lo tiene, ya tiene ausencia de pulsos. Yo con un ITB ya sé que tiene enfermedad arterial periférica. Ese paciente de entrada ya es de alto riesgo, está en prevención secundaria y yo tengo que hacer todo lo posible por optimizar el manejo médico óptimo. Entonces, ahí incrementar, o sea, someter el paciente a un riesgo de una intervención de ese compromiso asintomático a la luz de lo que ya tenemos en manejo médico, ese número necesario a tratar es demasiado alto para el beneficio de la intervención. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que, digamos, en mi concepto y lo que hemos visto en la práctica clínica, con el tipo de pacientes que nosotros trabajamos, en el escenario, digamos, como con las posibilidades que se pueden de ser de intervención, la mayoría de las veces en pacientes asintomáticos, que nuestros pacientes usualmente son de alto riesgo, lo más importante es no perder como el enfoque de dar una terapia médica óptima y hacerlo. Y en la minoría de los casos, el paciente se hace intervención. O sea que la mayoría de las veces esos pacientes con enfermedad carotidia asintomática no los llevamos a intervención, teniendo en cuenta que uno, si ve la evidencia, que era lo que estaba tratando de explicar Sebas, si yo tuviera las condiciones ideales, podría seleccionar pacientes muy específicos, en el cual yo tenga métodos en que logre mirar características adecuadas de la placa, el paciente tenga bajo riesgo, yo le pueda implantar terapia médica óptima, porque es que no puede ser intervención sola, sino junto a terapia médica óptima, en un grupo quirúrgico que yo esté completamente, digamos, tranquilo de que el riesgo de intervención es menor del 3% anual, que realizan más de 100 procedimientos sanos, o al menos más de 50, para yo definitivamente hacerlo. Y si el paciente lo decide, también someterse como a ese riesgo, porque tengan en cuenta que el paciente está completamente asintomático y yo tengo riesgo también de ACV periprocedimiento, especialmente con terapias de intervención como el stent carotídeo. Entonces, ese es como el mensaje grande para enfermedades sintomáticas. Si bien tenemos evidencia que no es fuerte, no lo es para el stent. Miren que es 2B y lo mostró Juan Nicolás muy bien. Definitivamente extrapolar eso a las condiciones actuales y encontrar un paciente para hacerlo, yo pienso que la mayoría de las veces no se puede hacer. Perfecto, gracias, profe. Jairo, contanos. Y el profe Jaime también sabe que tiene el micrófono abierto. Buenos días, muchas gracias, Nicolás. De entrada te felicito, excelente charla, me gustó la aproximación que hiciste. Yo de todos modos en el chat escribí algo y va hacia la parte cognitiva, que me he estado trabajando, estudiando mucho eso. Hay dos sesgos interesantes en esta aproximación a este paciente, y uno de ellos es uno que se llama sesgo de disponibilidad, y es que a partir de la presentación inusual del paciente, tomamos la decisión de realizar una angiografía, y esta angiografía, más que diagnóstica, se convierte en diagnóstica y terapéutica, porque donde pongo el ojo, pongo el stent. Entonces, eso es un punto en el cual yo me preguntaría vascular más adelante si realmente el intervencionista debe colocar un stent basándose en ese presupuesto de disponibilidad, de la posibilidad de estar ya en el lecho carotidio y colocar un stent, basándose en ese análisis a ojo cateterismo o angiografía. Y el segundo sesgo cognitivo que comencé a analizar
fue un sesgo que se llama sesgo de base negada, que es aquel sesgo en el cual la frecuencia de la presentación de una enfermedad es tan baja, pero mi análisis del mismo me intuye o me hace a mí tomar decisiones a favor de un examen. Entonces yo creo que en este caso hay dos sesgos muy interesantes para analizar, y le dejo la pregunta a la doctora Maribel, que me parece pues, que puede ser como algo a futuro también para revisar si realmente debemos tener grupos de llamados como ocurre en Heart Team o ocurre de Carotid Team, en el cual realmente el tratante del paciente junto con otros especialistas sean quienes toman la decisión, más que el laboratorio de radiología intervencionista tomando la decisión de colocar un stent carotidio. Muchas gracias, Maribel. Me aclaraste muchas dudas que tenía pendientes en el tintero. Muy amable. Gracias. A mí me parece esto que está diciendo Jairo súper interesante. Digamos que yo pienso que, miren que todos los aspectos que estamos discutiendo son aspectos clínicos. Entonces, sin duda, seleccionar un paciente para una intervención o para terapia médica debe ser una decisión médica, clínica, multidisciplinaria, y más en nuestra población. Entonces, estas características de determinar si una enfermedad es sintomática o no, pueden haber casos difíciles y se necesita el neurólogo definitivamente para hacerlo. Y para exponer el riesgo del paciente de acuerdo a comorbilidades, riesgo de tener una nefropatía asociada a contraste, el paciente terminar en diálisis, cuál es el ranking, porque yo puedo tener una estenosis y el paciente una ACV asintomática, pero ya está en un ranking 5. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio? Definitivamente no lo tiene. No es solamente ver la imagen, sino la evaluación. Entonces, yo sí creo que debe existir una evaluación clínica y ojalá idealmente multidisciplinaria en estos pacientes, para determinar no solamente la clínica, si es una enfermedad sintomática o no, sino también los riesgos y todo el escenario que deriva que un paciente se beneficie de una intervención adicional. Profe Fabián Jaimes. Muchas gracias, David y todos. Qué buena discusión, qué buena sesión. Yo simplemente quiero insistir en esto que acaba de mencionar Maribel, y qué bueno que está puesta la diapositiva, porque es una preocupación que siempre hemos tenido, que siempre he tenido yo, acerca de cómo interpretamos las guías. Ya tenemos suficiente ilustración acerca de la interpretación de la evidencia, qué tanto cuando hacemos el ejercicio de los clubes de revistas, esos elementos que nos ayudan a decidir qué de los resultados es confiable y qué de los resultados eso no es aplicable en nuestro medio. Pero en las guías el ejercicio es mucho más complejo, porque en las guías lo que se está tratando de hacer es sintetizar evidencia de varias fuentes, y sobre esa síntesis de evidencia de varias fuentes y de varias calidades, hacer una apreciación, digamos, profesional de los pacientes, hacer una apreciación humana acerca de la evidencia. ¿Qué tanto nos ha dicho la investigación y cómo entendemos esa investigación para la vida real? Por esa razón, las guías, en muchas guías vemos que hay importante participación de los pacientes, que tienen una mirada diferente de lo que ocurre con las enfermedades. Entonces, mi preocupación, la preocupación que algunos tenemos con las guías, es que la gente en el fraseo se pierde e ignora lo que ven acá en las columnas del lado derecho. Independiente del palabreo que use la guía, si dice recomendación, si dice sugerencia, si dice se sugiere, eso va acompañado de esos dos componentes. ¿Qué tan confiable desde el punto de vista de la investigación es lo que estamos diciendo, y qué tanto creemos que eso puede realmente beneficiar a la gente? Y ahí es donde uno se embolata, o donde la gente se embolata. Entre los números y las letras, en esa mezcolanza del 2 con C, del 3B, del 4J, la gente se pierde en eso, y es donde es clave que nosotros entendamos que las guías, independiente de que tanto la compliquen, independiente de que sea con grades, sin grades, las guías son un resultado de investigación con un componente humano adicional. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, igual que cuando leemos un experimento clínico, un estudio de corte, no solamente en los elementos donde puede haber fallos, sino también en eso, en la vida real, cómo se comporta con nuestros pacientes. Lo que dice Maribel es excelente. Es que eso no es tan fácil. Vaya y mire el estudio, a quién le hace la arterectomía en Canadá y a quién se la hacen acá. Dentro de grupos que han tenido 100 o 200 o 300 endarterectomías en 6 meses, a grupos que tienen 1, 2 o 3 o 4 al año.
Entonces, pasar los resultados de investigación a la vida real tiene que ir mucho más allá de los números y las letras. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la manera como leemos las guías, porque las guías son un resultado de investigación igual a todos los otros y con ese mismo cuidado lo tenemos que analizar y aplicar. Muchas gracias y felicitaciones a Juan y a David. Gracias, profe. No, profe, mérito de Juan Nicolás, hizo muy buen trabajo, yo lo felicito. Veo que la gente está muy entusiasmada con la charla y se hizo la discusión que era lo más importante y con la ayuda del Servicio Vascular Periférico, porque este tema es bastante interesante y complejo y hemos visto que se cometen muchos errores, incluso en hospitales de cuarto nivel. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere intervenir más, pues yo creo que ya son las 8:05 y podemos dar por terminada la charla. Resalto el comentario del profe Carlos Horacio Muñoz en el chat que puso con relación al primer caso. Es importante resaltar que el enfoque de la neuropatía óptica isquémica no es el enfoque de una ACV, es una conducta que ven mucho ellos en reumatología. Entonces yo creo que se lograron muchos aprendizajes en esta charla. Muchas gracias.